capítulo 2 del libro de los Hechos. Recordará que hace unos domingos empezamos a estudiar o a leer o a meditar en el primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Cuántos vinieron y leyeron el primer capítulo del libro de los Hechos? ¿Sí? Bueno, hoy nos toca el capítulo 2. Amén. Vamos a estudiar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene ya el capítulo 2 del libro de los Hechos, me dice amén para saber que ya lo tiene usted ahí. Gloria a Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hoy vamos a hablar del Belén del Espíritu Santo. Usted sabe que Cristo tuvo su Belén, pero el Espíritu Santo también tuvo su Belén. Levanta sus manos. Padre, en esta hora te damos gracias por las peticiones que tus hijos ya han hecho. Especialmente te pedimos por esa columna vertebral del hermano Oscar Ischop. Te pedimos que pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor, en esta hora. Creemos que tú puedes, Señor, extender tu mano de poder, tu mano de misericordia, y tocar esa columna, Señor, en este mismo momento, cuando clamamos juntos, como un solo hombre, Señor. Te pedimos que tú actúes conforme a tu poder. Padre, te pedimos por esta madre que está pidiendo por su hijo, por esta persona, Señor, que anda en malas juntas. Te pedimos que tu Espíritu Santo lo alcance y que la luz que ilumina a todo hombre, Señor, pueda venir sobre su vida también. Ahora pon, Señor, tus oídos al clamor de tu pueblo, conforme a la petición de su corazón. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, y te pedimos que tú te glorifiques. Mira las necesidades de tu pueblo, que las enfermedades, Señor, que han tocado los cuerpos, puedan ser reprendidas, Señor, cuando éstas vienen por espíritu. Pero te pedimos, Señor, que haya en esta hora ministración de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que tu Escritura nos recuerde los principios a través de los cuales, Señor, caminó la iglesia del amanecer. Y que podamos, Señor, por medio de ella y por medio de ese recordatorio de tu Espíritu Santo, examinarnos nosotros, Señor, para caminar en esos principios en la medida que tú te revelas a nuestras vidas. Bendice, Señor, al auditorio radial que ya se encuentra entre nosotros. Extiende tu mano de poder y de misericordia sobre ellos. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los oyentes tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual envías. Trae sanidad sobre los cuerpos. Trae, Señor, restauración a las almas. Y prepara nuestros corazones, Señor, para tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Saludamos entonces toda la congregación al auditorio radial de Radio Alianza, a todo aquel que nos escucha en diferentes lugares. Puede sentarse. Queremos recordarle que los teléfonos de la iglesia son el 492, ahora se cambiaron los prefijos, 432 es ahora, ¿verdad? Sí. Los 92 se cambiaron al 432-5945 y el 432-4706. Siempre hay hermanos de turno que pueden escuchar sus peticiones para que podamos orar en la iglesia. A todos los que nos escuchan por la radio, les bendecimos. Gloria a Dios. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 2,
Y sin embargo, creo yo que siempre hay cosas que el Señor nos quiere recordar, nos quiere trasladar a nuestra vida, porque creemos que cuando Lucas, el famoso doctor Lucas, usted sabe, y hemos repetido, no fue un discípulo cercano del Señor, fue más un discípulo del apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo motivó a Lucas para poder examinar, dice el primer capítulo, diligentemente todo lo concerniente, primero, a la vida y ministerio del Señor, al escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y luego estar investigando los detalles de los hechos, de todo lo que los apóstoles hicieron, especialmente el apóstol Pedro, que lo vemos reflejado desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10, y luego a partir del capítulo 9, donde se convierte Saulo de Tarso, nosotros empezamos a ver el desarrollo, ya en el capítulo 11, 12 en adelante, del ministerio del apóstol Pablo. Es decir, entonces, que los primeros 10 capítulos tienen que ver con el apóstol de los judíos, mientras que el capítulo 11 en adelante nos empieza a hablar del apóstol a los gentiles. Es una buena manera de poder leer el libro de los Hechos. Amén. A veces vale la pena que nosotros conozcamos estos detalles porque nos permiten leer la palabra de una manera un poquito más ordenada y que también buscando los objetivos que el Señor quiere trasladarnos por medio de estos capítulos para poder entender un poquito mejor su mensaje. Pero vamos a hablar del Belén del Espíritu Santo. Así le llamaba el doctor al día de Pentecostés. El Belén del Espíritu Santo. Mire cómo solo en una frase ya nos reflejaba mucho de lo que quería trasladarnos a través de todo este capítulo 2. Usted sabe que el Belén de Cristo pues fue en Belén de Judea. Desde el libro de Isaías ya nosotros teníamos profecías acerca del lugar donde iba a nacer, una pequeña aldea donde Dios había escogido que Jesús naciera. Pero cuando decimos el Belén del Espíritu Santo, estamos hablando precisamente del momento donde el Espíritu Santo iba a venir a la tierra a cumplir la promesa del Padre. El capítulo 14 de Juan, déjeme ver los versos que nos muestran a nosotros cómo el Señor, preparando a sus discípulos, porque el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, nos muestran lo que el Señor quería que sus discípulos supieran para estar preparados, no solamente para esperar la promesa del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, sino que también para que estuvieran preparados cuando Él partiera, cuando Él ascendiera. Y mire cómo usted nota que ya en el capítulo 14, dice en el verso 16, el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, y Él, el Padre, os dará otro paracleto. Así diría en el griego, pero nosotros lo traducimos como consolador. Uno llamado a la par del otro. Él os dará otro consolador, porque el primer consolador era Cristo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué les dice que va a estar con vosotros para siempre? Porque en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre todos los que Dios quería usar para una tarea específica, pero el Espíritu Santo no se quedaba permanentemente. Venía sobre aquellas personas y estaba con ellos, es decir, a la par de ellos, pero todavía no se conocía el hecho tremendo que el Espíritu Santo llegara a estar dentro de ellos. Cuando usted estudia el Espíritu Santo, siempre se va a encontrar con tres palabras importantes: en, sobre y con. Amén. En, sobre y con. En el Antiguo Testamento venía sobre ellos a través de un proyecto de Dios sobre la vida de ese individuo. Pero estaba también a la par de ellos, estaba con ellos
Porque el Señor les dijo a los discípulos, el Espíritu Santo que ahora está con vosotros, estará, futuro. Estaba pensando en Pentecostés, en vosotros. Eso es muy importante que usted lo recuerde. Yo sé que tenemos dentro del auditorio radial y también aquí en la congregación probablemente nuevos convertidos. ¿Alguien se puede poner de pie que tiene 1 año de convertido? Quiero ver. Pónganse de pie los que tienen, gloria a Dios. No tengan miedo, quédense de pie, quiero ver. Gloria al Señor. Mire, hay varios hermanos que se ponen de pie. Gloria a Dios. Yo creo que es importante que nosotros estemos recordando y estemos viendo lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu Santo. Note entonces usted que el Pentecostés, ese momento en el cual el Espíritu Santo iba a venir a la tierra para cumplir esta promesa, dice, para que esté con vosotros para siempre. Ya no era un proyecto temporal, sino que a partir de Pentecostés el Espíritu Santo se iba a quedar en el cuerpo místico, en la iglesia. De la misma manera como el Espíritu Santo habitó en el Señor, en el cuerpo físico del Señor, de esa misma manera, cuando Él ascendiera y dejara en la tierra el cuerpo místico, el Espíritu Santo iba a morar permanentemente en el cuerpo místico que lo componemos usted y yo, todos los nacidos de nuevo. Pero dice el verso 17, es decir, el Espíritu de verdad. Note usted que lo que iba a venir era el Espíritu Santo, que aquí se le muestra como el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo, solamente los nacidos de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Aleluya, que ya recibieron el Espíritu Santo sobre su vida. Y dice, porque ni le ve, ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note usted que cuando el Señor le está hablando a los discípulos, les está hablando acerca de una promesa que está por venir. Por eso también Lucas recoge en el capítulo 1 y verso 5, nuevamente recordando lo que está a punto de suceder. Note usted que en el verso 5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso quiere decir que en el Pentecostés lo que se dio fue el bautismo con el Espíritu Santo para aquellos 120 que perseveraron en el aposento alto, esperando lo que se conoce como la promesa del Padre. Era muy importante esperar el bautismo del Espíritu Santo. Juan, el que preparó la senda de Jesús, bautizó con agua. Mas Jesús dice, Él vendrá y os bautizará con fuego, hablando entonces de lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Ahora, notamos entonces que el Señor les dice que fueran a un lugar y que estuvieran esperando. Siempre hemos dicho que más de 500 vieron al Señor. Amén. Lo dice 1 Corintios capítulo 15. Pero probablemente esos 500 fueron al aposento alto. Pero no pudieron esperar que la promesa del Padre se cumpliera. ¿Cuántos días, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, eran los que separaban esas dos fiestas judías? 50 días, porque Pentecostés quiere decir 50. Tiene que ver con el número 50, la palabra Pentecostés. ¿Cuántos días estuvo el Señor ministrando resucitado? 40 días. Eso significa que entonces, cuando el Señor asciende, después de esos 40 días de ministerio, por lo menos hay 50 menos 40, 10 días, y qué casualidad que 10 es un número de prueba, y prueba total. Así que esos 10 días estaban probando a los discípulos que habían visto al Señor resucitado, que probablemente todos ellos también habían sido testigos de su ascensión,
También recibieron la visitación de aquellos dos varones, visitación angélica que les dijo que están haciendo ustedes viendo con sus ojos al cielo. Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes, también así como lo están viendo, así va a venir. Y les da la promesa de la venida para la iglesia. Aleluya. Ese mismo Jesús va a regresar. Desde ahí tuvieron palabra angélica que está preparando el corazón de los discípulos. A pesar de todo eso, fueron al aposento alto, pero pasó el primer día y estaban los 500. Pasó el segundo día y dijeron, bueno, ya no vino el Espíritu Santo, entonces empezaron a ir algunos. Pasó el tercer día y se empezaron a ir otros, el cuarto día y se empezaron a ir otros. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos este día una convocatoria para que todos nos quedáramos aquí y esperáramos una visitación especial de Dios? Y nos quedábamos de permanencia voluntaria en este lugar por 10 días. Yo le aseguro que al final tal vez quedamos unos 3 o 4, ¿verdad? Y eso es que el pastor está seguro que el Señor le habló. Si no, también probablemente hasta el pastor se va, ¿verdad? Pero 120 en la Biblia es un número muy interesante. Amén. Vemos 120 trompeteros en la Biblia, ¿verdad? David pone 120 trompeteros. Gloria a Dios. Y así podemos encontrar cosas muy interesantes con ese número, pero usted las va a ver en la Biblia, usted las va a estudiar. Amén. Nosotros estamos dejándole muchas tareas a usted para que usted siga aprendiendo y siga esforzándose por ver que el Señor también le puede revelar la palabra. ¿Cuántos creen que el Señor le puede revelar la palabra si usted la busca con todo su corazón? Precisamente el Espíritu Santo vino a nosotros para enseñarnos, para recordarnos, y es el Maestro infalible. Él no falla, y lo que le revela a su corazón y le da testimonio es algo muy lindo. 120 unánimes. ¿Sabe usted que esos 120 le dieron cuerpo al Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo venía buscando un cuerpo, y era el cuerpo místico, y esos 120 le dieron cuerpo al Espíritu Santo. Porque cuando baja el Espíritu Santo y lo hace aquí en Pentecostés de una manera tremenda, porque dice que de repente esos 120 que estaban en el aposento alto, note que los aposentos altos son importantes, ya lo vimos una vez. Por eso todo hijo de Dios debe tener aposento alto, un lugar especial de intimidad y de comunión con Dios. Yo no sé si eso es debajo de tu cama, o eso es en el closet, o eso es en el baño, o yo no sé dónde sea. No importa dónde sea, lo importante es que tengas aposento alto, porque en los aposentos altos viene la visitación del Espíritu. En el aposento alto se resucitan hasta los muertos. En el aposento alto hay visiones como la que tuvo Pedro. En los aposentos altos, aleluya, pasan cosas grandes para el que busca la intimidad con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que Dios nos envía a un aposento alto. En el aposento alto que le hicieron a aquel profeta Eliseo, ¿verdad? Le pusieron mesa, le pusieron silla, le pusieron cama, ¿verdad? ¿Y qué más le pusieron? Lámpara, me parece. También ya hablamos de eso. Usted también tiene que tener eso. Pero una cosa que me interesa mucho es que dice, y de repente, una cosa importante es que estaban juntos en el mismo lugar. Dios, para manifestarse, reúne a su pueblo. Por eso es bien importante congregarnos. Qué lindo va a ser cuando el Señor aparezca en medio de la congregación. Amén. Los que no vengan a ese culto, no lo van a ver. Gloria a Dios. Pero yo creo que el Señor va a tener lugares especiales donde visitar, donde aparecerse cuando esté pronto por venir por la novia. Vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban parados. ¿Parados? Sentados. Usted sabe que estar sentado
habla de reposo. Cuando el Señor está sentado en su trono, el Padre está sentado en su trono, y cuando ascendió el Hijo, dice que lo sentó a su diestra, a la diestra del trono del Padre, porque el Hijo está esperando su propio trono. Amén. Pero cuando está sentado el Padre y el Hijo en el trono, están reposando, están en espera, están esperando que se dé lo que ellos han establecido. Estar sentados es muy importante, por eso en el aposento alto hay silla. Es reposo. Muchos hijos de Dios no tienen reposo. Y por eso no ven las manifestaciones del Señor por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Pero a mí me llama la atención que estaban sentados. Tal vez usted no le ha puesto atención a ese detalle, pero no estaban de pie. Estaban confiados. Estar sentados es sinónimo de estar esperando. Confiados en una promesa, la promesa del Padre. Ellos sabían que esa promesa iba a llegar. Los que estaban de pie ya estaban buscando la puerta para irse, pero los que estaban sentados, usted está sentado porque todavía no se va a levantar y se va a ir. Por eso cuando usted se pone de pie es porque ya se va. ¿Me está siguiendo el detalle? Es algo muy sencillo, pero es algo que es importante porque estaban sentados esperando una promesa. ¿Estarás esperando tú las promesas de Dios sobre tu vida? ¿Cómo las estás esperando? ¿De pie? ¿Queriendo tú darle una manita a Dios? ¿Queriendo darle una ayudadita a Dios? ¿O estás sentado, confiado, esperando que Él cumpla su promesa sobre tu vida? Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, es decir, se distribuyeron sobre cada uno de ellos, dice, se posaron sobre cada uno de ellos. Nota que cuando fue el Belén del Espíritu Santo, hubo evidencias externas. Viento impetuoso, se oyó, se vio lenguas de fuego sobre sus cabezas, repartiéndose sobre cada uno. Pero también dice aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue algo interno. Por primera vez ellos eran llenos del Espíritu Santo. No había precedentes anteriores. Y esa llenura del Espíritu Santo dice que provocó en ellos que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Eso quiere decir que el hablar en otras lenguas es una habilidad que da el Espíritu. Amén. Pero el Espíritu Santo no te va a abrir la boca para que tú hables el idioma del cielo, sino que tú tienes que colaborar para abrir tu boca y el Espíritu Santo va a darte esa habilidad para hablar en otras lenguas. ¿Cuántos bautizados en Espíritu Santo hay acá? Gloria a Dios. Baje su mano. ¿Cuántos todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levante su mano con libertad. Gloria a Dios. ¿Usted cree que esta puede ser una noche en la que el Señor te puede bautizar con Espíritu Santo y te puede llenar con su Espíritu y puede provocar que tú hables en otras lenguas? Según el Espíritu te da habilidad. Yo lo creo. ¿Usted también lo cree? Entonces vamos a estar expectantes de lo que el Señor va a hacer. Aleluya. La palabra de Dios no puede ser teoría. La palabra de Dios tiene que ser una práctica. Tenemos que esperar que el Señor haga algo en nuestras reuniones. Si no, nuestras reuniones se vuelven aburridas, religiosas. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿qué hay pues cuando reunís? ¿Alguno tiene salmo? Nosotros hoy, últimamente no vemos muchos salmos, ¿verdad? ¿No será que no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya? ¿Alguno tiene doctrina?
¿Alguno tiene revelación? Porque cuando el mover del Espíritu Santo se da con libertad, el Señor se mueve de una manera especial. Claro, Dios pone también su orden. Entonces vemos acá que hubo evidencia para los oídos, hubo evidencia para los ojos, pero también a través de su boca fueron expresadas lenguas extrañas. Sin embargo, aquí sucedió un milagro tremendo porque esas lenguas extrañas fueron transformadas en idiomas. Porque dice aquí que muchos de los que habían llegado al Pentecostés, en el verso 5, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Esto se ha utilizado muchas veces para decir que el hablar en otras lenguas, como nosotros las hablamos, lenguas extrañas, es una farsa. Amén. Algunos lo han usado así, precisamente porque no entienden que el Señor esas lenguas extrañas, el milagro más grande que hizo fue que las transformó en idiomas. Por eso todavía hoy se ven milagros donde el Señor, alguien que está hablando en lenguas, otra persona que habla un idioma diferente, si el Señor quiere, el Espíritu Santo las convierte en idiomas que pueden oír otros. Y hemos tenido testimonios acerca de eso. Uno de los testimonios que me recuerdo recientemente fue cuando el hermano Alberto viajó a Jerusalén. Me parece que hace 2 años viajó con el hermano Angelito Mesa. Y el hermano estaba hablando en lenguas en una reunión que tenía. Y de repente el guía se le acerca y le dice, ¿dónde aprendió usted ese hebreo antiguo? Y el hermano se quedó pensando, hebreo, no. Yo apenas hablo español, dijo. ¿Quién hizo que esas lenguas las oyera el guía que conocía el hebreo antiguo? Porque había un propósito de Dios. Y usted habrá oído muchos testimonios acerca de cómo el Espíritu Santo hace que esas lenguas puedan convertirse también en idiomas. Porque ahí se nos dice, bueno, si usted lo que habla no es un idioma que se habla en otro país, entonces eso es una farsa. ¿Me está entendiendo, hermano? Es muy importante que usted lo pueda ver. Y entonces notamos nosotros que ellos dicen que los oían hablar en su mismo idioma. Verso 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, el Ponto y de Asia. Y mire todos los que estaban representados ahí, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Había un propósito en ese día de Pentecostés, el testificar. Estos hombres y mujeres que habían estado en el aposento alto y que fueron llenos del Espíritu Santo, había un propósito grande que se refleja en el capítulo 1 y verso 8. Porque acuérdese usted que los discípulos querían preguntarle al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Todavía había un interés muy personal de parte de todos los apóstoles, que lo que esperaban era una visitación terrenal, lo que esperaban era una posición terrenal, pero el Señor les dijo, miren, eso solo le toca al Padre en su potestad saber, pero a ustedes dice, esperen la promesa del Padre, porque cuando venga recibirán poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el poder del Espíritu Santo que trae llenura sobre nuestras vidas es para ser testigos. No solamente para lucir lenguas, no solamente para lucir dones, es para que nosotros seamos testigos. Y sabe usted que la palabra testigo en el griego es mártir. Por eso los primeros cristianos, por medio del poder y la llenura del Espíritu Santo, pudieron ser mártires y pudieron morir predicando el Evangelio de Cristo
sabiendo que aquellos que los mataban, como Jesús que murió en la cruz del Calvario, también podían decir, en la llenura del Espíritu Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio en el primer siglo no era fácil de poder comunicarlo, porque el hablar de Cristo en lugares como Roma y en cualquier lugar del Imperio Romano podía significar la muerte. Por eso se levantaron tremendos hombres y tremendas mujeres, llenos del poder del Espíritu Santo. Usted y yo no tenemos que ver solamente, aunque es una evidencia externa el bautismo con Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, sino que también el propósito por el cual el Espíritu Santo nos quiere llenar es para ser testigos en tu Jerusalén, tu casa. ¿Estás testificando con poder en tu casa? ¿O no se ve el poder por ningún lado? En Judea, tus vecinos, tu vecindario, esa es tu Judea. ¿Están viendo que cuando tú oras por los vecinos, se sanan? ¿O será que la llenura del Espíritu Santo bajó, porque lo has dejado? ¿Todavía hablas tus lenguas, hermano? ¿Sí? ¿Hablas tus lenguas? ¿O solamente cuando te decimos en la iglesia que hables tus lenguas? ¿O estás hablando tus lenguas en el carro? ¿Sí? ¿Hablas tus lenguas en el carro? ¿Lo hablas en casa? ¿Estás ahí desde las 5 de la mañana intercediendo, orando en el Espíritu? Aleluya. ¿O mucho frío? Hermano, yo creo que nosotros debemos de ejercitar esas llenuras del Espíritu Santo. Debemos de esperar que esa llenura no baje, porque depende de nosotros, porque el Espíritu Santo se contrista. Pero cuando nosotros permitimos y alimentamos el Espíritu a través de oír palabra, a través de orar, a través de ayunar, a través de todo lo que nos permite a nosotros alimentar el Espíritu, entonces eso nos llena. Amén. Y entonces somos testigos con poder, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Eso puede ser tu colonia, tu barrio, tu zona, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ese amén. Dígalo en la llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos de creer la palabra. Yo creo que si la palabra me dice a mí que la primera generación de cristianos, los que iniciaron lo que conocemos como la iglesia del amanecer, recibieron a través del bautismo del Espíritu Santo llenura también, entonces, y fueron ellos testigos, de la misma manera nosotros podemos ser testigos. ¿Se han dado cuenta que hoy ya no hay muchos que testifiquen en los buses? Y no hay llenura para eso. Les da miedo. Nos da miedo. ¿O no nos da miedo? ¿Cuántos lo hacían antes? Ninguno lo hacía antes. Yo sé que el Señor nos llevó a nosotros a esas experiencias. Amén. Ahora esperamos nosotros que todos se conviertan por televisión. Sí, más cómodo, ¿verdad? Que todos se conviertan por la radio, dice. Yo voy a dar mi ofrenda para la radio, así ya no voy a tocar puertas. Pero vienen momentos en que vamos a salir a tocar puertas. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, porque estás muy cabezoncito. Con mucha Biblia aquí, pero que no baja los pies. Hay que hacer que lo que conoces de la palabra de Dios te baje a los pies para que empieces a caminar. No solo los pies nos hablan de conducta, sino nos hablan de la vida accionada en el Espíritu Santo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces nos damos cuenta nosotros que en el Belén del Espíritu Santo, 120 unánimes juntos en el aposento alto fueron el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Pero también nos damos cuenta que Pedro, como todos empezaron a decir, estos están borrachos, porque los religiosos cada vez que ven la manifestación del Espíritu critican. Así que ten cuidado tú en criticar lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Amén. Mejor deja que el Espíritu Santo te agarre a ti también, te llene, te emborrache, aleluya, y entonces hagas cosas raras. La iglesia empezó borracha, pero el vino del cielo, así como fue al principio, así va a ser al final. Por eso nosotros, hermanos, debemos prepararnos para las borracheras del Espíritu. Amén. Amén. Pero así con los brazos cruzados, así todo serio. ¿No será que el Espíritu se está contristando? ¿No será que nosotros estamos sedimentando el vino? ¿Tú sabes que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que el vino se sedimentó en los vasos? Y hubo que zarandear los vasos. ¿No será que el Espíritu de Dios va a venir a zarandear lo que tiene sedimentado? El vino nuevo es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Para que otra vez se pueda ver en tu vida una vida llena de poder. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces los religiosos dijeron, estos están borrachos, se burlaban de ellos, así que cuando tú estés borracho del Espíritu, no te preocupes. Uno mira aquí revoloteando algunos hermanos, algunos revolotean y revolotean, pero algunos revolotean por el Espíritu. ¿No te gustaría a ti revolotear por el Espíritu también? Que el Espíritu Santo te tome. Amén. Pero la vez pasada, un viernes, llamamos a todos los que no habían tenido la libertad de venir a danzar y a adorar. Y mire qué tremendo lo que el Señor hizo. En niños, jóvenes, en las familias. Porque a veces tenemos temores que no nos permiten darle libertad al Espíritu Santo. Pedro es usado para poder explicar a todos los que se habían reunido, más de 3,000 personas, para explicar lo que había sucedido en Pentecostés. Y vemos rápidamente cómo él empieza a hablarles y dice, esto que ustedes ven no es que estén borrachos, dice. En el verso 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. En ese momento, la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro hizo que él tuviera la iluminación, la interpretación de la palabra antiguo testamentaria, específicamente que tiene que ver con eventos en el libro de Joel, y él interpreta una profecía que probablemente muchos de los que lo estaban oyendo esperaban que se cumpliera mucho tiempo después. Y él dice, esto que está sucediendo es lo que dijo el profeta Joel. Así que la llenura del Espíritu Santo nos permite a nosotros, el ministerio del Espíritu Santo dentro de nosotros, el poder interpretar la Escritura. Y dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice, y vuestros ancianos, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán visiones, o soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, ¿toda esa porción se cumplió en ese día? No.
¿Quién le dijo a Pedro que lo que estaba sucediendo en ese momento, aunque él citó la Escritura en dos eventos diferentes? Usted sabe que la profecía bíblica tiene planos diferentes de interpretación. Un plano de interpretación se cumplió en Hechos 2. Lo que estaba aconteciendo ahí, le dijo el Espíritu Santo a Pedro, diles que hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Pero el hecho de que las lunas se convirtieran en sangre, los prodigios en el cielo, eso todavía no se ha cumplido. Eso quiere decir que esta profecía, una parte se cumplió ahí y otra está por cumplirse al final de lo que conocemos como la era de la iglesia. Gloria a Dios. Sin embargo, yo creo que probablemente vamos a ver también cómo ese pasaje completo se va a mostrar en lo que se conoce como un segundo Pentecostés. Pero de ese vamos a hablar en otra ocasión porque tiene que ver con aspectos escatológicos. Amén. Gloria a Dios. Pero note usted cómo Pedro por primera vez interpreta la palabra con lo que está aconteciendo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, prepárate, ya viene el amado. Prepárate, quita la arruga, quita la mancha, conságrate. Es el Espíritu Santo el que está interpretando los tiempos, está interpretando los momentos, por lo menos los momentos para ti. En mi ausencia partió una hermana amada de esta congregación. Y recuerdo que antes de irme hablé con ella. Y me dijo, yo creo que ya me voy a ir. ¿Quién le dijo a ella que ya se iba a ir? Y hablando conmigo pudo sacar de su corazón algunas cosas que le estaban haciendo daño respecto a personas que en algún momento le habían hecho daño. Así que ministró su alma. Aleluya. Y yo creo que ella se fue preparada. Pero ¿quién le dijo que se preparara? ¿Quién le dijo que sacara lo que había en su corazón? Para no tener nada pendiente con nadie, porque dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas por el camino. Y ese camino está hablando de la vida mientras estamos en este cuerpo. Pero para ella, la promesa de la venida secreta del Señor ya no fue una realidad en vida, porque la inminencia de la muerte para ella, la muerte física, fue antes. Por eso el Espíritu Santo nos prepara, porque Él sabe cuándo nos toca irnos. Amén. Así que nosotros no tenemos que ser solamente estudiantes de las fechas escatológicas para consagrarnos nada más, sino que tenemos que estar preparados. Espíritu Santo, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Espíritu Santo, ¿será que yo ya tengo que prepararme? Claro, le va a decir el Espíritu. Prepárate todos los días. Todos los días tienes que estar listo, como para cuando Él venga o venga la muerte física. Amén. Eso es una realidad, hermano. No se me ponga triste, porque vamos con el Señor. A los que nos toca adelantarnos, vamos con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo le decía esto a un grupo de jóvenes, porque la inminencia de la muerte física no tiene edad. Porque a veces como jóvenes creemos que tenemos toda la vida por delante y no sabemos los planes de Dios. Por eso debemos de vivir en temor y temblor delante del Señor. Todo este discurso de Pedro usted lo puede leer en casa, pero es tremendo cómo Pedro recibe revelación. Mire, le revelan
la profecía de Joel. Le revelan los salmos. ¿No será que a usted y a mí, por no estar buscando las llanuras del Espíritu Santo, por no dejar que el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros, no se nos revela nada? Algunos leen la Biblia y les da sueño. Otros ni leen la Biblia y en el culto les da sueño. ¿Le da sueño a usted cuando lee la Escritura? No, hermano, porque nunca la leo. Pero mire cómo él dice en el verso 24, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Todo eso está hablando del Salmo 116. Mire cómo dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Mire qué rico debe haber sentido Pedro cuando el Espíritu Santo dentro de él le empezó a interpretar la Escritura, porque se creía que David estaba hablando de él. Y sin embargo el Señor le dice más adelante, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él mira en la escritura de los salmos, escrita muchos cientos de años atrás, mira cómo se reveló esta escritura para explicar los acontecimientos que acababan de suceder en relación a la muerte y a la resurrección de Jesús. Eso daba una base tremenda en ese sermón que se conoce como el primer sermón de Pedro a todos los que estaban oyendo. Por eso cuando ven la tremenda autoridad, mire otra vez cómo cita David, dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo, David, dice, dijo el Señor a mi Señor. Él no se refería a David, dice Pedro, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire la autoridad con la que Pedro habla en la llenura del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted Pedro cómo era cuando murió el Señor? Un poquito antes de morir le negó. Ahora, ¿qué hizo que Pedro sacaba su espadita? La fuerza humana. Y nadie con fuerza humana puede pelear las batallas del Espíritu. Por eso cuando él tuvo que usar la fuerza humana, la espadita la dejó por un lado y vino temor sobre su vida. Y el miedo hizo que negara a Jesús. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que si usted chequea las versiones se va a dar cuenta que dice que empezó a hablar malas palabras. Pedrito. Yo me imagino que solo el apóstol Pedro le pasó eso, ¿verdad? Pero dice, tú hablas como uno de ellos. Mire qué lindo, habla usted como Cristo. La criada lo identificó porque se vestía como Cristo, hablaba como Cristo, caminaba como Cristo, porque esos 3 años y medio hizo que esos discípulos se parecieran a Jesús. Por eso ahora que no está Él y que usa ahora ministros y que usa líderes y que usa ayudas, todos nosotros lo que tenemos que hacer son discípulos de Jesús, no discípulos nuestros. Así que usted no se deje la barba como su líder. No camine como su líder, no adelgace como su líder. Eso está difícil, ¿verdad? Esa tarea sí está bien difícil. Mejor mire
en el ministro lo que de Cristo tiene y siga a eso para ser hecho conforme a la estatura del varón perfecto, Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que ver a Jesús. Hace 2 días tuve un sueño. Yo no siento doctrina sobre sueños, no hablo de doctrina sobre sueños. Usted sabe que no podemos sustentar doctrinas en sueños o en remas, pero los sueños a veces nos permiten a nosotros ver cosas interesantes que respaldan, siempre y cuando respalden lo que dice la palabra. Pero soñé a los corridos. Y lo único que recuerdo es que me decía, muéstrales el modelo de Jesús, no el modelo de los hombres. Muéstrales el modelo de Jesús, no el modelo de los hombres. Porque la Biblia nos habla de Cristo. El tema central de la Escritura tiene que hablar de Cristo y lo que Cristo hace en él. Amén. Gloria a Dios, porque todo nos tiene que llevar a Él. Por eso vemos nosotros que aquí el Señor muestra cómo a Jesús le muestra a Pedro, el que crucificaron, les está hablando a muchos de los que le crucificaron. ¿Usted cree que no estaban ahí Anás y Caifás? Todavía no se habían muerto. Ahí estaban muchos de los que dijeron crucifícale. Pero note usted cómo una palabra en el poder del Espíritu Santo produce heridas en la conciencia. Mire lo que dice el verso 37, al oír esto compungidos de corazón dijeron, hay una versión que dice heridos en la conciencia. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un regalo, es un don, aleluya, que nos han prometido. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Así que sus hijos todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Sepa que la promesa es para usted y para sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Y para todos los que están lejos. Esto fue en Jerusalén hace 2000 años y llegó a Guatemala. Los que estábamos lejos estamos aquí. Y para los que están lejos, aleluya, ahí donde el Evangelio se extendió, porque todos ellos fueron testigos de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Por eso ojalá que Dios esté formando visiones en los jóvenes. Porque tal vez los que ya pintan canas ya no van a ir porque ya no tienen la fuerza. Pero yo me admiro de hombres con canas que van a donde Dios los envía. No están pensando en sus achaques, no están pensando en sus enfermedades, no están pensando en sus limitaciones, están pensando en aquel que los esfuerza, en aquel que los impele, en aquel que los llena de poder para hacer obras que no podrían hacer en el plano natural. Aleluya, gloria a Dios. Y dice acá, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Se están terminando los Pedros en las iglesias. Tenemos que clamar por Pedros, llenos del poder del Espíritu Santo, que puedan decirle a las multitudes, sed salvos de esta perversa generación. Hoy es más fácil un mensaje mediatizado. Hoy es más fácil un mensaje superficial. Hoy es más fácil llenar las iglesias de cristianos sancochados cuya vida no refleja el cambio interno que produce el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que, primero, ojalá que tú seas uno de ellos.
que te dejes llenar por el Espíritu Santo y que Él ponga palabras en tu boca. Dice, no temas lo que has de hablar, porque yo pondré palabras en tu boca. Así les dijo a los discípulos. Y dice que se maravillaban todos los hombres teólogos preparados de su tiempo, porque el Espíritu ponía las palabras que debían hablar. Y decían, ¿y estos indoctos? Estos que no fueron al seminario, estos que no fueron al instituto, estos que no fueron a la universidad. ¿Y por qué hablan con esa autoridad? Porque era la autoridad del Espíritu Santo. Ojalá que tú reconozcas que dentro de ti está uno que tiene autoridad. Aleluya. Y que te va a hacer hablar conforme a lo que Él quiere que nosotros hablemos, en los ambientes que Él nos lleve para hablar. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, dice. Note usted que en esos tiempos de la iglesia del principio, los que creían la palabra eran bautizados de una vez. Hoy en día, creen la palabra y les dicen, vas a estudiar un año para bautizarte. Yo no veo eso en la Biblia. ¿Verdad que no? Por eso los que se conviertan esta noche los vamos a bautizar de una vez. ¡Aleluya! Solo vamos a ver cómo hacemos para que el agua se caliente. Pero si les da un resfriado, vamos a orar por ellos para que el Señor los sane. ¿Nota usted que dice aquí? ¿O está mal mi Biblia? Pero dice, los que habían recibido su palabra fueron bautizados igual que el etíope. Iba en la carreta con Felipe. Y Felipe, como buen evangelista, lo llevó hasta la doctrina del bautismo. Por eso yo recalco que todo aquel que evangeliza en los parques, vaya a visitar al que se convirtió. ¡Aleluya! Vaya a visitarlo y háblele del bautismo de agua. Amén. Y como discípulo del Señor, bautícelo según el orden que esté establecido en la iglesia local. Aleluya, qué lindo sería que aquel con el que se convirtió fuera testigo del bautismo de aquel al que usted le entregó el mensaje de salvación. No que se convierte y ya no lo volvemos a ver. Somos evangelistas avestruces. Tenemos huevos y los dejamos en el desierto tirados. Pero usted y yo no somos así, ¿verdad? Ojalá. ¡Gloria a Dios! Pero me interesa el verso 42, porque para mí esos son los pasos para el crecimiento normal de la iglesia. Hoy que se habla de crecimiento, hoy que los números son muy importantes para muchos, hoy que las multitudes forman parte de las estadísticas de quién tiene la iglesia más grande. Tenemos que volver a ver en la Escritura los pasos para el crecimiento normal, porque hay crecimiento anormal. ¿Usted sabe que los tumores crecen rápido? Pero son tumores. Gloria a Dios. Verso 42, y se dedicaban continuamente, cuando se convirtieron como 3,000 almas. Mire qué tremenda cosecha. Se convirtieron como 3,000 almas y se dedicaban continuamente. Eso es decir, todo el tiempo. Continuamente. A las enseñanzas ¿de qué? De los apóstoles. ¿Quiere conocer usted los pasos del crecimiento de una iglesia normal? Porque no habla de crecimiento numérico nada más, sino que habla de crecimiento en calidad. Amén. Por eso yo sé que muchos de los que vienen los domingos en la noche están creciendo en calidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se conforman con una comida. Quieren otra. Aleluya. Y entonces van a ser robustecidos en el hombre espiritual. Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Por eso en las iglesias locales debe haber
enseñanza apostólica. Y debemos dedicarnos continuamente a ella. Amén. Pero también se dedicaban continuamente a la comunión. ¿Tienes tu comunión? Esta es una iglesia ya de ciertas dimensiones que puede ser contraria a la comunión. A ver cómo te lo explico. Si venimos solo los domingos y nos sentamos, difícilmente vamos a tener comunión. Si no, vamos a estar sentados juntos, vamos a alabar juntos, vamos a oír palabra juntos, probablemente nos toque el Señor juntos, pero de ahí hasta el otro domingo. Y la comunión, y la coinonía. Pasos para un crecimiento de la iglesia normal, comunión. Por eso si tú vienes una vez al mes, no estás en los pasos correctos. Si tú solo vienes para la Santa Cena, no estás en la comunión. Si tú no vas a un discipulado donde se enfatiza la enseñanza de los apóstoles y la comunión, no vas a crecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque la comunión es parte del desarrollo en la vida cristiana. Por eso decía la palabra, o dice la palabra, no tengan por costumbre el dejar de congregarse. La comunión es importante. Así que tú que estás solitario dentro de la iglesia, busca la comunión. Es que nadie me quiere. Esa es mentira del diablo. Sacúdete ya de una vez esa mentira. Aleluya, porque hay uno que te quiere. Hay tres que te quieren, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es suficiente, porque si tú sabes que el Padre te ama, que te ama el Hijo y que te ama el Espíritu Santo, tú vas a tener una buena identidad y vas a dejar de decir eso. Aleluya. Entonces vas a acercarte y vas a decir, usted sabe que el Padre me quiere. Ah, fíjese que a mí también me quiere. Así que juntémonos, aleluya, y tengamos comunión los unos con los otros. Eso va a establecer un crecimiento normal en tu vida cristiana. No se aceptan en la iglesia cristianos solitarios. Y cuando tú veas cristianos solitarios, búscalos. Porque se dedicaban continuamente a la comunión. Eso sí, jovencitos, no entiendan lo solitario por buscar lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Eso todo a su tiempo. Es cierto que no es bueno que el hombre esté solo, pero a su tiempo. Amén. Pero dice que también se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Esa es la cena del Señor, ¿verdad? Por eso yo creo que si partimos el pan cada domingo, cada primer domingo de cada mes, nada más, no nos estamos dedicando continuamente al partimiento del pan. Dios nos va a dar maneras, aleluya, de poder partir el pan cuando menos se lo imagine usted. Amén. Gloria a Dios. Pero también se dedicaban continuamente a la oración. Eso es muy importante, ¿no? Eso puso la base de la iglesia del principio. Y nosotros tenemos que ver, ¿estoy dedicado yo continuamente a la oración? Porque no solamente venir el miércoles, y eso que vienen pocos, sino que en casa, ¿estás dedicado continuamente a la oración? ¿O solo oras cuando tienes que comer? Telegramitas de 1 minuto. A veces tenemos mucha hambre, ¿verdad? Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Oraciones religiosas. Ya aparece Padre Nuestro. Oraciones aprendidas.
No, que tú estés tocado por el Espíritu y le digas, aunque sea una oración corta, Señor, gracias porque me proveíste los alimentos para este día. Señor, permite que los que no lo tienen lo puedan recibir, pero impactados por el Espíritu Santo. ¿Nota usted que eso produjo el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Una vida nueva, hermano. Una experiencia nueva. Aleluya. Y dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Sabe que en la iglesia de Cristo se ha perdido el temor? El temor a Dios. A veces tenemos más temor a los hombres. Ay, me va a ver el pastor. No, ya hace rato que te vio Dios. Amén. Ante Él todo está descubierto. Su ojo rodea la tierra. Así como dice que anda buscando un hombre que se ponga en la brecha, siempre anda buscando hombres y mujeres que hagan su obra. También dice, qué triste es ver a mi hijo, en las drogas. No sabe que por medio del poder del Espíritu Santo puede salir. Qué triste ver a que ya está a punto de adulterar. El ojo del Señor está recorriendo toda la tierra y conoce tus intenciones, conoce las mías. Aleluya. Por eso dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales serán hechas por los apóstoles. Eso nos habla de jerarquías. La iglesia del principio empezó a crecer en jerarquías, en reconocimiento de ministerios genuinos que estructuraron la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Qué tremendo el mover del Espíritu Santo en esos tiempos, ¿verdad? Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Después de eso, ciertos grupos han querido hacer lo mismo, pero lo han hecho en la carne, sacando provecho unos de otros. Pero esto se hizo en la llenura del Espíritu Santo y bajo un plan específico de Dios. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito sería un día traer comida, ¿verdad? Y comer juntos con alegría y sencillez de corazón. O salir a un campo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué será sencillez de corazón? Que el más encumbrado abraza al menos encumbrado. Que el más encumbrado le da de comer al que no tiene. Amén. Pero por el Espíritu, por el Espíritu. Hace poco hablaba con las damas, compartiendo con ellas, y me impactaba ver lo que hacía Jesús en la vida de las mujeres que lo seguían en el capítulo 8 de Lucas. Porque ahí estaba Juana, la mujer de Chuza. Chuza era el mayordomo de Herodes. Y cuando usted mira el tremendo palacio que tenía Herodes, yo creo que unas 15 manzanas no era suficiente para ese tremendo palacio. Era muy grande. Y Chuza era el mayordomo. Así que mire, buen testimonio. Y Juana era la mujer de Chuza. Pues dice la Biblia que ella
Y también María Magdalena seguían a Jesús y lo ayudaban con sus bienes, indudablemente las que tenían. Pero yo me puse a pensar por un momentito, ¿y cómo hacía Juana para llevarse bien con la Magdalena? Porque Juana debe haber andado con joyas, bien vestida de lino fino, como toda una señora de la realeza. ¿Verdad que sí? Y María Magdalena, pues, andaba ahí con sus zapatitos un poquito gastaditos. Pero ¿qué hacía la diferencia para que Juana no se sintiera prepotente? Y María Magdalena no se sintiera acomplejada. Lo hacía Jesús. Jesús hacía la diferencia, porque podía andar la encumbrada con la que no tenía, y podían tener comunión. Qué lindo, ¿verdad? Eso lo puede hacer Jesús entre nosotros. Así que tú no te sientas abajo, y el que se siente muy arriba, ya viene el ministerio de Juan el Bautista otra vez. A lo Elías, todo monte bájese, y todo valle súbase, para preparar calzada y camino para el que viene otra vez a caminar por esa calzada. Yo termino. El Espíritu nos hace sencillos. Y dice el verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Mire qué interesante, la iglesia del principio hallaba favor con todo el pueblo. Está hablando de los inconversos. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Note usted cómo el Espíritu Santo que vino sobre la iglesia primera es el mismo Espíritu Santo que ahora está sobre nosotros. Pero hoy le vamos a pedir a usted que se ponga de pie y que nos ayude a orar. Algunos de ustedes el Espíritu los va a motivar a que pongan manos. Aleluya. Pero todo aquel que no ha recibido el bautismo, véngase para adelante. Venga. Póngase de pie, quédese de pie. Aquel que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Si hay alguien que todavía no conoce al Señor y que hoy el Espíritu le habló, una vez más lo invitamos para que venga y haga una señal que usted está recibiendo al Señor. Pero aquellos que ya son hijos de Dios, pero todavía no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, quédese de pie, porque va a ser más fácil para los que lo van a ministrar, para aquellos que van a poner manos, para que aquellos que van a venir con usted. Y por favor, si están los ancianos, si están los líderes, los cabezas de área, no me pregunte si puede pasar, pase. Si usted es un líder que tiene una delegación de parte del Señor, no importa qué área tenga, venga a ayudar, venga en el nombre de Jesús. No espere que yo lo llame. Venga, va a poner manos. Usted, como iglesia del Señor, que ya fue bautizado en el Espíritu Santo, empieza a hablar sus lenguas. En el nombre de Jesús, levanta sus manos, extiéndalas para acá, empieza a hablar sus lenguas. Y karabasahanamasira kanda. Ira kanda barabasara. Ira karababashijarabasanda. Y kanamasahanamasara. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, intercedemos ahora para que tú, Señor, que has prometido que habías de bautizar a tu pueblo con el Espíritu Santo, esa promesa que es para nosotros, para nuestros hijos y para los que están lejos, que nos ha llegado, Señor, nos ha alcanzado. En esta hora venimos, Padre, y en tu nombre venimos poniendo las manos sobre aquellos discípulos tuyos, Señor, que todavía no han tenido esa evidencia del hablar en otras lenguas. Aleluya. Para ser llenos del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Oh Padre, te pedimos que hoy
abras para cada uno de ellos el Jordán, porque ya abriste el Mar Rojo. Ahora, Padre, te pedimos que en el poder del Espíritu Santo sea abierto el Jordán. Aleluya. Y Karabasahana Masaya, y Rahana Mastokena, y Hanama Sohanama Shira, y Kandora Barabasahana Masaha. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la promesa del Padre sobre tu vida, porque el Espíritu Santo te dará en la habilidad de hablar conforme a Él le place sobre tu vida, el hablar en otras lenguas. Y Kanamasaha. Oh, también va a haber hoy evidencia externa. También va a haber hoy evidencia interna en tu corazón. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe el bautismo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos más líderes. Hermano Carlos. Diáconos, por favor, vengan. Ayúdennos. Pongan manos, no esperen. Pongan manos. Aquellos que trabajan en administración, los que dan escuela dominical, discipuladores, vengan, pongan manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted crea, hermano. Crea, esa promesa es para usted. Es para sus hijos. Aleluya. Es para usted que ya nació de nuevo. En el nombre de Jesús. Si usted todavía, dentro de los que pasó, todavía no se ha convertido, dígale a la persona que está cerca de usted, para que primero usted reciba hoy al Señor en su corazón. Y Él puede hoy obrar de una manera especial. Y así como lo hizo con aquellos que estaban en la casa de Cornelio, que primero fueron llenos del poder del Espíritu Santo, que primero fueron bautizados, que primero tuvieron la evidencia de hablar en otras lenguas, y eso demostró que ya en su corazón había habido un cambio. Padre, en el nombre de Jesús, Sahana Masara, en el nombre poderoso de Jesús, reciba ahora, abra su boca y Él la llenará. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Deje que esos ríos de agua viva salten para vida eterna. El Señor quiere ungirlo hoy. Él quiere hacer la diferencia en su vida, para que usted pueda pelear la batalla. Aleluya. Que ahora tienen Canaán. El río Jordán se va a abrir. Pero usted necesita esa llenura. Necesita ese bautismo, ser ungido, esa unción sobre su vida. Recíbalo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La congregación interceda. Ahora, Padre, quitamos todo prejuicio religioso en la mente. Quitamos todo estorbo, Señor, que impide que tus hijos ahora sean llenos del poder del Espíritu Santo. Que el Pentecostés venga a sus vidas. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Créale a Dios. Repose. Acuérdese, estaban sentados, estaban confiados, estaban esperando la promesa. Solo creían, solo sabían que algo iba a pasar. Y eso sucedió. Abra su boca y Él la llenará. En el nombre poderoso de Jesús. Es la promesa del Padre. Es la promesa del Padre. Testigos para pelear las batallas del otro lado del Jordán.
La unción del Espíritu Santo viene hoy sobre tu vida, con la evidencia de hablar otras lenguas. Toma libertad. Todo prejuicio en tu mente lo reprendemos. Todo temor en tu mente lo reprendemos. En el nombre poderoso de Jesús. Ira Sahara Masaya. Ikanama Sahandara Barakira. Ikarabara Basaya. Oh, bendito tu nombre, Señor. Ora Kandara Barabasturaka. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ikarabarabasanda. Irasahanamas. En el nombre poderoso de Jesús. Ikarabasirakanda. Recibe, varón, la llenura. Recibe el bautismo del Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús. Ikanamasaha. Abre tu boca, toma libertad. Cree la palabra. Irasahana Shira Kandoro Kirarabasaya. Irasahana. Irarakanda Barabasa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ikarabasandara. Irakandara Barabakira. Irasahana Barabashira. En el nombre de Jesús, Señor, venimos creyendo tu palabra, Señor. Y Carrabasana, imponiendo nuestras manos para que tú obres, Señor, por medio del Espíritu Santo en las vidas. Y Kanama Sahara Barakinda. Y Rasohanama Shira Karabarabasaya. En el nombre poderoso de Jesús, reciba ahora la evidencia de hablar en otras lenguas, la evidencia del bautismo en Espíritu Santo. Y Carrabasohanamasa, Él vendrá y os bautizará con fuego. Y Carrabasoharabarabasira, Shira Kandabarabaso. Y Kanamasoha, abre tu boca, toma libertad y habla conforme al Espíritu te da que hables. Y Kanamasohanama Shira Kanda, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú hace tiempo que no hablabas tus lenguas, este es el momento para que tú hables tus lenguas. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Tú que ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Habla tus lenguas con libertad. Deja que el Espíritu Santo hable. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo con el idioma del cielo te puedas comunicar. Si hay un estorbo en tu vida, pide perdón hoy al Señor. Si hay estorbos que el Espíritu Santo trae a tu mente, pide perdón. Vuelve a la comunión y habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Aleluya. Dice que brotarán de vuestro interior. Oh, sí, Señor. Renueva, Señor, esas lenguas en aquellos que todavía siguen detenidos, que su vida espiritual se ha detenido. Padre, en el nombre de Jesús, hable sus lenguas, tome libertad. Tome libertad. Tome libertad en el Espíritu. Hable sus lenguas. Hable sus lenguas. Y Karaba Sahara Barakira. Ukarama Sohanama Yakando. Irra Sohanama So. Irra Sahanama Rara. Y Kandabara Barakita Sahar. Oh, bendito es su nombre. Irra Barakanda Barabasahar. Oh, habla diferentes géneros de lenguas. Conforme el Espíritu Santo te da la habilidad para hablar. Toma libertad, habla tus lenguas. Tú que hace rato que no lo hacías con la fluidez que lo hacías antes. Recibe unción. Unción fresca. Oh, Irakanda. Quiero dar a mando.
Oh, alábalo en otras lenguas. Alábalo con libertad. Deja que la nube te inunde. Deja que la nube de Dios baje sobre tu vida. Tú que venías seco, tú que venías en desierto, tú que venías triste, tú que venías cargado, deja que el Espíritu Santo repose, haga reposar tu vida. Dice que el que habla lenguas habla misterios, habla misterios, habla misterios, habla misterios. El hablar en otras lenguas produce el reposo de Dios. Aleluya. El Espíritu gime hoy con gemidos indecibles. Quiere hablar por medio de ti. Dice que tú y yo no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante de Dios. Y aleluya. Hablando tus lenguas vas a ser liberado. Hablando tus lenguas puedes ser sanado. Irra soja nama ira ka. Irra soja nama saja.